La Galería Coruñesa Monti 4 quiere rendir homenaje a un pintor universal y coruñés de nacimiento, descendiente directo de María Pita, humorista destacado en el ámbito nacional, pintor, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia y mucho más. Alfonso Belenda hace años que ha cumplido las bodas de oro en la pintura, un revolucionario en su actitud pictórica. Desde sus inicios consigue liberarse del yugo académico, siempre despierto a la modernidad. Es octogenario, pero sigue pintando imbuido de su eterno espíritu juvenil, el de mostrarse asombrado por lo que acontece en el mundo. Caballero de la Orden de María Pita, bienvenido a Espacio de Arte. Hola. Y además muy oportuna la concesión a un descendiente directo de la heroína coruñesa. Sí, ¿Cuándo se lo conceden el título? La Orden de Caballeros de María Pita es una fundación reciente, ¿no? Pero somos muchos los Caballeros de María Pita, y entre ellos Pero yo creo que soy el tuyo es el más merecido, soy ¿no? descendiente, no, pero soy decimonieto de María Pita, de su último matrimonio, el cuarto. Sí, porque María Pita, para todos los gallegos, que hay que decirlo, porque el Museo de María Pita, yo pienso que se conoce muy poco en nuestra tierra. Pues sí, se conoce poco, sí. Pues, entonces Muy que además está muy bien ambientado y tiene la biografía, se casó que a la 4 veces. 4 veces se casó. Y entonces yo soy descendiente del cuarto matrimonio, porque eso lo ha publicado Carlos Martínez Barbeito, fue el que hizo todas las investigaciones, ¿no? Y entonces, cuando el alcalde Paco Vázquez llegaron los descendientes de Sir John Moore, que está enterrado en el Jardín de San Carlos, pues yo asistí, porque fui invitado por el alcalde, y entonces le dijo al alcalde Carlos Martínez Barbeito, hombre, el que tenía que estar ahí también, pues es que resulta que Alfonso, que es descendiente de María Pita. Dice, no me digas. Pues claro, entonces fue por eso que fui pregonero de las fiestas de María Pita ese año, como descendiente. Muy merecido. Inconformista, inquieto, un hombre irónico y con muchísimo sentido del humor. Si no fuese así, ¿hubiera llegado a ilustrar revistas míticas de nuestro país como Cambio de 16 y La Codorniz? Pues fue porque, mira, es que yo ya hacía dibujos de humor en el colegio, para divertir a los compañeros y para divertirme yo mismo, que era un poco la crónica de las clases y profesores que teníamos. Entonces, resulta que cuando fui a Madrid, estaba un colegio mayor en Nebrija, en la universitaria, pues resulta que para mis gastos y mis cosas y tal, pues me llamó Antonio Mengote y Tono de Lara para empezar a colaborar en una revista de España en Tánger que se llama Don José, cosa que venía muy bien porque me entretenía a hacer los dibujos y encima me ganaba un dinero, ¿no? Y cuando Don José desapareció, como Tánger, que es la ciudad internacional, pues pasó a ser de Marruecos, pues pasé a La Codorniz, que entré por Tono y por Chumichúmez. Muy amigo de ellos. Y por Álvaro de la Iglesia. Entonces ya seguí La Codorniz y luego pues trabajé en el Diario de Informaciones en el Madrid y en Cambio 16 y en Historia 16, pero en Cambio ya hacía esas páginas que has visto y La Codorniz menos, pues tenía menos espacio porque éramos muchos, pero en cambio pues resulta que es que de ilustrador estaba yo.
Pues esa modalidad se expone en Monticuatro, pero que después abandona, porque empezó antes que la pintura, para dedicarse ya de lleno, plenamente a la... No, ya me dedicaba a la pintura. Pasa al principio, mi abuelo era escultor y mi madre pintaba. Mi padre, que era médico de la vida, pintaba también y dibujaba. Y a mí, pues estas eran cosas de niño, pero a mí me gustaba más el deporte y el bailongo. Sí, de hecho llegó a ser campeón nacional. Fui campeón nacional de 110 y 400 metros valla, y campeón gallego, y campeón universitario, y al mismo tiempo jugaba al rugby, que era el equipo de arquitectura, en donde fui internacional muchas veces. Y ahí está la pasión por el rugby que ha quedado plasmada en sus lienzos. Pues sí, porque es que el rugby es un deporte de compañerismo y al parecer hay gente que cree que es violento, ¿no? Es un deporte muy De equipo. limpio, muy de equipo y muy de compañerismo. Por eso hay el tercer tiempo, que es la fiesta con vino y farra. Y con el tiempo supongo que la alta competición se convertiría en paseo con su amigo Tarzán, con su perrito, sí, que también Tarzán y otros perros y otros animales un tanto monstruosos han colado también por muchos lienzos. Pues sí, claro, porque a mí siempre me gustan mucho los animales, desde niño, porque yo de niño viví aquí en Santiago, en Laraño, que era una fábrica que tenía mi familia, que se llama Mesón de Saugas. Y ahí estaba lleno de animales. Y a mí me gustaban mucho los patitos, y los gatos, y los perros, había de todo, y los terneros, pues siempre me gustaron porque me crié entre ellos, porque los mayores entonces no hablaban con los niños, ¿comprendes? Sí. Bueno, animales que se han convertido muchas veces... Animales. Sí, pero animales... Entonces ellos me explicaban la vida. Animales muchas veces monstruosos, que ahí están con las fauces de corte totalmente expresionista. Claro, aparte a veces de las pesadillas. Sí. O en relación del colegio. Sí. O en relación con los humanos, ¿no? Que muchas veces somos más animales que los... Con algunos humanos. Muy bien. Pero entonces era normal porque como hoy pasa también, teníamos peleas de grupos y que era una forma de hacer la guerra, como cuando la Reconquista. Y, Alfonso tiene aspecto de viejo lobo de mar. De hecho, el mar las marinas están muy presentes, pero ojo que son unas marinas que no tienen nada que ver con lo natural, porque de ellas se queda el recuerdo, muchas veces se queda la construcción de corte cubista y otras veces caen en la abstracción total. Sí, porque yo es que nací frente al mar. Y el mar forma parte de mi vida porque el mar está vivo. El mar es la vida misma y es la creación de vida. Entonces yo he nacido allí y ya de niño pues ya aprendía a nadar allí en la Peña del Can, en el Orzán, y forma parte de mi vida, formó siempre. Y hoy, ahora que vivo frente al mar, pues me recreo mirando el horizonte, aunque veo poco, y la orilla, y a veces a las bañistas. Hablando de esas bañistas, el mar, o sea, la vida, la muerte que también está muy presente a través de esos autorretratos. Es curioso cómo representa su propio epitafio y pero ya en el año 97. Sí, el 97 es el autorretrato de mi cadáver en el estudio. Que aquí lo tenemos en Monticuatro para que todo el mundo lo vea. Claro, el autorretrato de mi cadáver en el estudio, porque como no hacía más que pintar, pues me dijo, me va a coger a mí la parca fiera con el pincel en la mano. Entonces, pues esos son
la cara una serie de colores que parece una especie de parchís, ¿no? Sí. Sí, Ahí parchís, la cabeza por un lado y el cuerpo por sí, otro. pero parchís con una gorra de visera. Y el fondo son los utensilios del estudio, el caballete y todo esto. Pero el parchís donde verdaderamente lo conocí fue aquí en Santiago, en el Derby. En las tertulias. Alfonso es muy dado a las tertulias. No en tertulia. Allí jugamos al parchís, cosa que me llamó la atención cuando vine de Madrid, de Marruecos, de una serie de sitios y tal, y veía a los amigos jugando al parchís. Y aquello me parecía ridículo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues ya caerás. Y efectivamente, porque en el Derby se jugaba al parchís, era la cátedra de parchís. Sí. Hablando de cátedra y de academia, ya desde los primeros momentos que empiezas a pintar, rechazas el arte académica y te interesan más. No, porque verás, no rechazo. Yo tuve que hacer academia forzosamente por los exámenes de dibujo entonces en la escuela, que eran francamente duros. Y los exámenes duraban meses. Y había que hacer, pues fíjate tú, pues tanto las copias de estatua como el lavado, los órdenes arquitectónicos, pero bueno, había que hacer toda una serie de cosas y era francamente duro el examen de dibujo. Entonces, y tenías que hacer lógicamente para poder dominar luego la técnica. Tener soltura. Si no estudias, si no aprendes la base, pues luego no tienes elementos para trabajar libremente. Pues tienes que tener una disciplina, igual que en el deporte, para luego moverte a tu aire, ¿no? Porque Alfonso ha querido, porque otros artistas de su generación no han querido estudiar como usted ha hecho. Muchos sí, pero otros no, pero claro, se nota mucho, porque las técnicas hay que aprenderlas, no te las puedes inventar. Te las inventas una vez aprendido toda una serie de cosas, entonces cuando puedes ensayar tú y hacer una búsqueda, pero una búsqueda que es consecuencia de lo aprendido y asimilado. De lo aprendido y asimilado. ¿Sí? Y aprende... Es igual que las matemáticas, los primeros el Homo sapiens contaba con los dedos, ¿no? Y ahora tú pasas ya a la álgebra y al cálculo integral, pues son años, pero que empezó por los dedos. Entonces, si no se empieza por los dedos, pues fíjate tú. Muy bien. A ver cómo son las palabras que nos da Jesús Montero a raíz de tu muestra en Monte 4. Bueno, hablar de Alfonso parece fácil, pero también resulta complicado, ¿no? Porque es un personaje. Yo no sé la cantidad de personajes y de almas que habitan en Alfonso Belenda, porque es un personaje total, o sea, con esta exposición lo que queríamos era un poco, además de hacerle un homenaje, pues un poco explicar que es algo, porque no fue, todavía es un personaje muy importante en el mundo de la cultura y sobre todo de la pintura en Galicia. Es el arquetipo de artista total, o sea, es científico, o sea, Alfonso es licenciado en exactas, que muy poca gente lo sabe, ¿no? Es un personaje cósmico de infinito, o sea, porque tuvo un maestro, profesor, que era Ayer, que era un astrónomo importante, un precursor de la astronomía en Galicia, y todas esas cositas que nadie sabe, que todo el mundo a lo mejor se cree que Belenda es simplemente un pintor o un cómico.
Pero es todo eso, es pintor, es cómico, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia, es un personaje total, o sea, posiblemente el prototipo, el arquetipo de hombre del Renacimiento, o sea que es muy culto, es un gran conversador, aparte de que sea un charlatán, que a veces lo es simpático, parece un monologuista, pero es una persona, es un canalla, es un truán y es muy sensible, tiene una sensibilidad extraordinaria, o sea, es un poeta. Son muchos años de relación, ¿no?, con el galerista. Sí, pues... Un hombre que está haciendo mucho por la cultura en Coruña. Muchísimo, porque tiene una gran formación y abarca cantidad de espacios que había pues vacíos en La Coruña, ¿no? Porque tiene exactamente una formación. Y hay otros galeristas aquí que ponen una galería como podrían poner una tienda de trapos de fregar. Y no se trata de eso. Claro. No se trata de esto. Vamos a una serie mítica que ahora tenemos en pantalla, esa gran creación. Si nos vamos a temas bíblicos, Dios creó la tierra en 7 días. Abelenda, su creación la hizo en 1 año. No, creo que más, bueno, porque esto es la consecuencia de los estudios anteriores. Entonces son técnicas nuevas, y nuevas para mí entonces porque las tuve que hacer. Porque y necesitaba, para el público, cuando... pero necesitaba expresarme, pero expresarme por mis propios medios, no los académicos, porque a veces uno tiene pensamientos abstractos, aunque sean sueños. Bueno, muchas veces. Yo creo que el público coruñés de los años 50, con esos bodegones que se convertían en pura abstracción, o con esas marinas, las que caían en ya el grado 0 casi de la pintura, tenían que flipar, literalmente. Claro, las marinas es que formaban parte de tus sueños y de tu vida. Y era una interpretación personalísima. Y muy vanguardista. Sí, era vanguardista porque, claro, querías ir adelante, lógicamente. Y era una búsqueda, es la búsqueda de ti mismo, para lograr tu propia expresión y comunicarla a los demás. Pero primero tienes que conocerte para poder luego que compartan tu expresión o lo que quieres decir, o los que les interesa. Sí. O conocer al pueblo español. Ahí están determinados temas cañís, como por ejemplo los toros, siempre me han gustado. Fui amigo de muchos toreros. Y ahí están, muchas veces pinta lo que es tauromaquias, pero para hablar de otra cosa. Sí, porque a veces es que la pintura muchas veces es un diálogo contigo mismo, ¿comprendes? Y hay muchas veces que no te propones un cuadro, yo voy a pintar esto. Pues empiezas y se desarrolla a medida que lo vas viviendo. Y una pincelada te lleva a otra, como consecuencia, que es la búsqueda. Claro, el dibujo del natural es distinto, tienes que hacer la copia en directo, pero el otro tienes que expresar tu sentimiento, y tu sentimiento para comunicar. Y comunicar naturalmente, como eres un número más dentro de una generación, pues expresas un poco el mundo que te rodea
y lo que te comunican nosotros, porque no es independiente, ¿no? Sí. Hablando de esa generación, ¿se considera en el grupo de los insurgentes? Sí, claro. Sí, ahí. Era el año 54, 55. Sí, fue una exposición que hice aquí en la Galería Lino Pérez. Con Antonio Tenreiro, Con con Laura, Antonio Tenreiro, Laura, y González Lago Pascual. Rivera, González Pascual, que era un pintor excepcional. Nosotros hemos Bueno, y los revisado aquí, otros, en claro. Espacio de Arte, hemos revisado su trayectoria con uno de su hija en concreto, y ya hemos revisado la trayectoria y... De mi hijo. No, de González Pascual, porque, Sí, porque ya me parece claro. que ya no quedan de su Era un generación. ser extraordinario. ¿Y a cuál recuerda de ellos A como más todos. especial? Porque ha hecho homenajes, ¿No? pero A no... todos. Con el que tuve bastante tanto hasta el final, que me murió hace poco, fue con Antonio Tenreiro, que era un gran pintor, un gran arquitecto, y un gran amigo, y un gran viajero. Sí, como Alfonso también. Sí, y nos veíamos mucho, precisamente allí en la Solana, en la Gobia, porque íbamos a hacer ejercicio allí, al gimnasio, a nadar, y siempre tuvimos comunicación. Yo con Antonio aprendí mucho de él porque era un hombre muy preparado y que viajaba muchísimo ya entonces, porque entonces nos traían, cuando llegaban noticias de los años 40, de fuera, el que estaba en contacto, que siempre estaba en Finlandia, o en Suecia, o en Alemania, o en París, era Antonio Tenreiro. Y Antonio tenía una gran formación y cuando venía hacía una comunicación especial porque es que la sentía y estaba preparado para hacerlo, ¿no? Para ser pintor, Alfonso, hay que tener ángel, hay que tener duende, un instinto especial. No, no lo creo. O sea, es una necesidad, es una forma de expresión. Igual que para escribir, puedes hacer poesía, puedes hacer prosa, puedes hacer pues, cantidad de cosas, pero es tu propia expresión. Lo que tienes que hacer es luego saber leer y escribir y saber pintar. O hacer... Para comunicarte. Y si no, pues cuando, no sé, cuando no había escritura, pues se comunicaban verbalmente y eran los oradores. Bueno, el orador del pueblo soberano, que pasaron a ser los políticos. Claro. Los nuevos héroes. A mí me gustan de caricaturas que casi pueden parecer de hoy. Muchas de las caricaturas de entonces pueden parecer de hoy. Sí, no cambió tanto, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho la de Caperucita, porque y como Caperucita era roja, se la comió el lobo porque... Era de derechas de toda la vida. Pero de toda la vida, además. Sí. Bueno, sencillamente genial. Sí. Bueno, y antes, hablando de... A todo el mundo, hablando ya de un poco de anécdotas, el médico a todo el mundo le recomienda no fumar. A Alfonso le ha recomendado fumar, si puede, y bien fumar. No, fumar unos puritos porque te relaja. Sí, sí. Pues ahora que los tiempos... Claro, depende a mi provecta edad, ¿no? Pues igual si tuviera 17 años me diría otra cosa. A los 17 no fumaba nada más que en aquellos guateques pues para ser hombrecito, pero no porque me gustara el tabaco, porque no me gustaba. Y fumaba porque es que, si no, es que no te sentías... Sí, sí, hombre, vamos, lo que es. Y las chicas te miraban como un tío raro, porque las mujeres, las niñas no fumaban y un hombre tenía que fumar, formaba parte de su... Y cuando podía dejarse el bigote, cuando le salía barba... Y lo que más nos gusta, Alfonso, es que sigas pintando, porque a día de hoy todavía en Monticuatro vemos
obra actual con otra temática, porque Alfonso siempre está en continua investigación. Bueno, lentamente, por mi falta de visión, es muy corta, lo hago lentamente, pero lo hago con sistemas y tal, y con dedicación, y tratando de buscar sistemas de expresión que vayan con mi estado físico. Ahora yo no puedo pintar murales, pero sí puedo hacer obras pequeñas, y porque hay lupas y con temas tratados, por ejemplo, uno de los grandes temas que ha tratado es el erotismo, el ars amandi, lo que es el amor. Sí. El amor es un tema que pues le ha gustado, le ha dado mucho juego. Es que el tema es vital. Ahí están todos. No. todos. Y forma parte de nuestro ser. Entonces es exactamente inmediato. Y otra faceta que por muchos menos conocida es la escultórica. Javier Rosende nos ha puesto en pantalla alguna pieza y alguna que podría estar colocada en Coruña, y muy bien colocada además, porque hubo intención en su momento. Sí, de los ántabros. Pues no. Motivos políticos. Motivos políticos o motivos de gustos. Pero ocurre que mi abuelo era escultor, y tío Saturnino. Mi abuelo Saturnino era escultor, había estudiado en Roma y tenía una industria que eran talleres de mármol, de piedra, de madera, para la construcción. Pero él lo había estudiado, y algunos de mis tíos estudiaron entonces en Roma, en las escuelas de Bellas Artes italianas. Y yo nací en ese medio. Mi madre dibujaba muy bien y pintaba, y estudió en Madrid, en París, y eso se te comunica. Si encima pues tienes dotes para poder realizarlo, miel sobre hojuelas. Pero en aquellos años resulta que me gustaba, pero me gustaba mucho más, en vez de estar todo el tiempo ahí en el estudio de arriba de mi abuelo, pintando, dibujando, y luego dibujando. A mí lo que me gustaba más era ir a bailar y hacer deporte, porque era lo mío, porque si no, tú eras un coñazo para los amigos y para las amigas. Alfonso, no nos queda más tiempo, pero yo quiero terminar con algo, y yo creo que es importante. Estaba diciendo por tradición familiar. Yo creo que en los difíciles años 40-50, si no hubiese esa tradición, a lo mejor no se dedicaba a pintar. Sí. Pero sobre todo sí se dedicaba. Pero yo creo que aquí lo que más nos interesa ahora, resaltar un momento dado, es que cuando había tanta hambre, que la gente buscaba, lo normal era que hubiera exposiciones de bodegones. Pero cuando Alfonso, en los años 40-50, se atreve con esos bodegones, que realmente del bodegón, de un ramo de flores, lo único que queda es un manchón, eso es algo grandioso. Sí, bueno, es una interpretación. Pero yo creo que para el momento histórico es algo muy rompedor. Sí, pero tampoco exactamente. Yo tengo un recuerdo de esa época que claro, yo era un chaval, pero ¿sabes lo que te gustaba? Era jugar, y la gente tomaba bocadillos por la calle y fumaba, porque aunque el tabaco estaba racionado para evitar toda una serie de problemas, no de salud, sino de contrabandos, y porque se había reducido enormemente la producción del país por la guerra, entonces pues escaseaban cantidad de cosas. Pero lo que no escaseaba jamás, y jamás escaseó, es la imaginación. Bueno, porque la tenía. Y las ganas de vivir. Pues que siga viviendo, Alfonso, muchísimos, muchísimos años más. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Hasta siempre.
Una trayectoria heroica la de Alfonso Belenda, porque desde los años 50 peleaba contra los estereotipos y apostó por una pintura figurativa de manifestación abstracta, es decir, regida por sus propias leyes de luz, color y composición más que por cualquier parecido con lo natural. Un personaje con diversidad de registros, como el de actor o creador de un abelendario. Ha ilustrado las mejores páginas de las revistas de nuestro país, como verán en la exposición que Monti 4 le dedica en su ciudad natal, A Coruña. Un merecido ejercicio de reconocimiento y admiración. Nuestro aplauso desde Espacio de Arte. Hasta la próxima semana.